Las tres gunas, sattva, rajas y tamas. Sattva, pues incuestionablemente es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, sattva, rajas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Podría preguntarse. La prakriti, pues, es el gran laya del universo, la madre cósmica, Mahakundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del Mahabharata, es claro que sattva, rajas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre Cósmico común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre ellos, que no tiene nombre. La alteración de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico. Y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahabharata. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre Cósmico común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible.
Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro tal causa causal en los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis meramente intelectivo. Que viene naturalmente a convertirse en esa ingénita causa que a su vez hace que las molas sumergidas entre el seno del eterno Padre cósmico común anhelen ser algo o alguien. Si esas molas gozaran de la absoluta perfección, no desearían ser algo o alguien. Entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Obviamente entre el seno del eterno Padre cósmico común reina la felicidad. Cuando una chispa virginal cualquiera sea que se sumerja entre esa dicha, no desea vida, digamos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos superniveles de felicidad. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más. Aquel que ha logrado pasar la puerta 13 de la cámara hebraica se sumerge entre el seno del eterno Padre cósmico común. Al hacerlo encuentra allí a su ser, pero cuando ha logrado descubrir a su ser e integrarse con él, resulta que su ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado pues superarse más, encuentra que su ser aún es más profundo. Conclusión, el ser no tiene límites muy medibles. No podríamos poner un límite al ser. No es posible. Pero bueno, concretemos un poco para que se pueda entender esta cuestión mejor. Miremos la Constitución humana. La cámara hebraica tiene, ya sabemos que tiene 10 sefirotes. Si empezamos por Malkut, es el sefirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Yesod, encontramos el asiento vital donde está la energía creada. El tercer sefirote es naturalmente el cuerpo astral, que es Hot. Y en cuanto al cuarto sefirote, que es el mental, nos encontramos con el Yah. Mucho más allá tenemos el quinto sefirote, que es el alma humana, diferente, el causal. Y aún más allá está el sexto sefirote, que es Jehová, el rigor, la ley, el Budi, la bella Elena, etcétera, etcétera. El séptimo sefirote es Jehová, o sencillamente Chesed, el íntimo. Pero más allá del íntimo está el Logos. Binaj es el octavo sefirote, el Espíritu Santo. Noveno, el Cristo íntimo, que es el noveno sefirote. Y en cuanto al viejo de los siglos, Keter es el 10º sefirote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos. Pero más allá está
La terrible la puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear. Y el que golpea sin estar preparado, morirá. El 11º Sefirot. Ahí un Sop out. Cuando uno no revejito se une con algo que está más allá del viejo de los siglos. Ya dije, ahí un Sop out. El 12º Sefirot es diferente. Ahí Sop. Y la puerta 3 es la de Ain. Aquel que ha logrado integrarse con Ain está listo pues para sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico común. Pero al sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico como uno encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más que hacer. Y trabaja naturalmente para llegar a él. Y cuando lo logra, cambia la felicidad entre el mismo seno del eterno Padre Cósmico común. Entonces al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, se encuentra que su ser está más adentro. Y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre. Y esto que estoy diciendo no tiene límites ni orígenes. De manera que la gloria entre el seno de la deidad incognoscible y pura realmente no tiene un límite jamás. Nunca, jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir aunque sea como un cosmocrato, obviamente cae de hecho en el mundo de las tres leyes. Interesante resulta pues que al desear las mónadas ser algo o alguien, lo primero que se desequilibra naturalmente son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causón, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entraría en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas vienen a ser la causa de toda actividad lógica, porque no entrarían los causas en acción si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección, la imperfección de las mónadas que reposan en el seno de ellos que no tienen nombre, mónadas que desean ser algo igual. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. El desequilibrio lo originan ellas mismas. Y por eso deviene el universo manifestado. Se inicia el Mahambaltara. Distingas entre Mahambaltara, que significa día cósmico, y Mahapralaya, que significa noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las tres gunas de por sí son bastante interesantes. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena pues que comentemos un poquito sobre estas tres gunas. Dice el Bhagavad Gita lo siguiente: oh Krishna, es sádica, rayásica o tamásica la estudia de aquellos que hacen los cultos y adoraciones sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito Señor: los Sharada, que según su naturaleza traen los seres encarnados, sádvica, rayásica y tamásica. Oye lo que te diré sobre esto. Joata, la Shrada de cada persona es según su constitución. El hombre es un producto de su saya, él refleja su Shrada. Los hombres sádicos
es decir, en quienes predomina laguna sattva, adoran a los devas, es decir, les rinden culto a los devas, seres celestiales. Los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayásicos rinden culto a quienes, a los yakshas y rakasas, seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos a los espíritus y los elementos. Así pues, no hay que olvidar pues que las gentes de tipo completamente sátvico rinden culto a los devas, a los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim. Aquellos en quienes predomina la laguna rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto ya a los seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos, en quienes predomina naturalmente la laguna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. Los hombres que practican severas austeridades, dice el Bhagavad Gita, no recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósito demoníacos. Y vale la pena comentar esto, ¿no? Los hombres que practican severas austeridades no recomendadas por las escrituras. Es decir, hambres terribles, que se martirizan, en fin, que hacen cosas violentas, solo por contemplación y egoísmo. Esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósito demoníacos. Hay demonios que hacen torturas, hay demonios que llevan vida ascética, hay demonios que practican hatha yoga. Y en los mundos infiernos hay multitud de ellos. Y siempre piensan que van muy bien. También son triples sus alimentos: cultos, caridades y austeridades. Oye de mí, ¿cuáles son sus distinciones? A los sádicos, es decir, a los individuos en quienes predomina la laguna sattva, les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, sustanciosos, agradables, las verduras, las frutas de toda especie, etc. Los alimentos preferidos por los rayásicos, es decir, por las gentes en quienes predomina la laguna rayas, que es la de la pasión, son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimiento y enfermedad. Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, o sea, los muy amargos, poner mucha atención en esto, los ácidos, salados, muy calientes, picantes, es decir, con bastante chilito y tal, secos y ardientes, producen pesar, sufrimiento y enfermedad. En cambio, vean ustedes, para que reflexionemos bien, cuán distintos son los alimentos sáficos. Todos los que sean oleaginosos, sustanciosos y agradables. Las verduras, las frutas, todo eso. En cuanto a los alimentos preferidos por los tamásicos, es decir, por aquellas gentes en que predomina la laguna tamas, no runa sino guna, son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros. De manera que las gentes en quienes predomina la laguna tamas, las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabridos. Vea usted qué cosa. Los alimentos descompuestos, malolientes, pescados, restos del día anterior, sobrados o recalentados, la comida fría y los alimentos impuros. Esos son alimentos propiamente de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto. Comentarlo bien vale la pena que lo reflexionemos y que de verdad escojamos nuestros alimentos.
En cuanto a mí, francamente, les digo a ustedes que a mí no me gustan los alimentos de tipo tamásico. No me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros como el cerdo, etcétera, etcétera, me parecen desagradables. De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escogiendo más bien los alimentos sádicos, frutas, las verduras, todo eso. El yajna sádico se hace según los mandamientos, concentrándose en el culto, solo por el culto, por hombres que no desean el resultado. Son gentes que aman el culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas. Oh, tú el mejor de los bratas. El yajna rayásico, o sea, pasionario, se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito. Gentes que practican ritos, pero con algoritmos, no desinteresadamente. En cuanto al yajna tamásico, se hace contra los mandamientos, sin fe, sin los mantras, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óvulo a los sacerdotes. De manera que los ritos de los tamásicos son curiosos, no le dan el óvulo a los sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantras, violan los mandamientos, no tienen fe. Son ritos prácticamente negros, ¿no? La austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptos espirituales de los aryas, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar. No perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación, en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener una austeridad verbal. He visto pues que cómo echan a las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros. Es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso. Alguien dice algo y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha. Y contesta en forma peor, ¿no? Es doloroso, uno debe aprender uno debe ser austero en la palabra. Hablar claramente. No producir preocupaciones en las gentes cuando se habla. Ser veraces, no mentirosos. Tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica. Y leer diariamente las Sagradas Escrituras. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy interesante tener una austeridad mental, como siendo sereno. Que si lo insultan, permanece sereno. Que si lo alaban, permanece sereno. Indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. Reflexionar así, en esa forma. Ser piadoso, silencioso. No jugar nunca con la palabra. Si uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra. Y uno necesita ser austero. Autocontrolarse siempre. Uno debe someterse siempre al autocontrol y de llevar el corazón puro. Es muy interesante pues la austeridad mental. Esta triple austeridad practicada con fe por el hombre que no desea mérito es considerada como sádvica. Es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde existe austeridad corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente la cualidad sádvica. No olvidemos
olviden que la austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptores espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar. Recuerda que las tres austeridades, la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar en su naturaleza la cualidad sádrica de tipo rayásico. Es decir, digo un momentito, que de tipo rayásico, no, de tipo sádico. Tipo sádico, no lo olviden, de tipo sádico. La austeridad rayásica es diferente, es pasajera y poco durable, puesto que es pasionaria. Es la que la gente practica por ostentación, para ganar respeto, honor y reverencia, para que otros digan qué persona tan devota, qué magnífica, ¿no? Eso es hipócrita. ¿Seminaria? En cuanto a la austeridad tamásica, es la que se hace necesariamente causándose sufrimiento con el deseo de dañar al prójimo. La caridad sádica se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La caridad rayásica se hace esperando recompensa, mérito o de mala gana. La caridad tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén. Tratando de molestar. Om Tat Sat. Om, aquello existe. Ha sido declarado como la triple denominación de Brahma, lo supremo. De esta forma surgieron los brahmanes, los Vedas y los Yagnas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos pronuncian Om antes de comenzar sus yagnas o ritos, caridades y austeridades. Los que buscan el moksha, emancipación espiritual, pronuncian Tat, aquello, antes de hacer los yagnas, caridades y austeridades. Ellos no desean ningún mérito por estas acciones. La palabra Sat o Pardal es usada en el sentido de la realidad, la bondad y también para los actos auspiciosos. De manera que vean ustedes, Om Tat Sat es de gran poder. Como decir también Aum Tat Sat. También se pronuncia la palabra Sat para lograr constancia en el yagna, es decir, en el rito, en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor. Cualquier acto o parda, sea el yagna ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin la fe, es considerado como asat, inexistente. No ha sido propiamente hecho y no da fruto aquí ni en el más allá. De manera que estamos viendo pues lo que son las tres budas. Son importantísimas, porque sobre ellas, por ellas, existe este universo. Son las tres cualidades básicas. Yo quiero preguntarle, bueno, acerca de, con toda la explicación que nos ha dado acerca de las buenas, podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, que está basada, digamos, la filosofía. Es, digamos, de dónde venimos, ¿no? Pues, desde luego esto está también íntimamente relacionado con quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero yo creo que la explicación que nos da de las buenas, pues da definitivamente una contestación al hecho de dónde venimos, ¿no? Porque así es como se inicia realmente el origen nuestro también. Claro. Ahora lo que yo quería preguntarle, bueno, es cuando entra en la manifestación, cuando se inicia, digamos, el día cósmico, entonces dentro de este inicio del día cósmico entra en manifestación nuestras esencias, ¿no? Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues se necesita el descenso de la gran vida, ¿no? Pero obviamente que si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría pues en actividad. Con el día cósmico entra en actividad toda esencia.
Pero en realidad la esencia se manifiesta ya en todo su conjunto cuando la creación entra en su manifestación física. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en la actividad, ¿no? Toda esencia entra en la actividad cuando se inicia la aurora del Mahamantara, ¿no? Ahí empieza el cuerpo totalmente mental. Pero si no tiene un cuerpo mental, las esencias de hombre, ¿en qué cuerpo van a ir a ubicar? Simplemente actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, ¿no? Hacia el mundo físico. Porque como quiera que el universo comience su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la sustancia mental concreta, pues obviamente las esencias empiezan actuando sobre la materia mental. Pero no quiere decir que las esencias de todo lo creado ya puedan por tal motivo poseer cuerpo. Mucho más tarde el universo mental cristaliza en forma astral. También es cierto y de todas verdades, ¿no? Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo. Cristalicen la forma etérica, también es cierto, pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último, viene la manifestación del universo en su forma física. Entonces las esencias han descendido. Tiene nombre. La alteración de las tres gunas, salva, rayas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico. Las tres gunas, sattva, rajas y tamas. Sattva, pues incuestionablemente es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, sattva, rajas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Podría preguntarse. La prakriti, pues, es el gran laya del universo, la madre cósmica, Mahakundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Mónadas virginales que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre cósmico común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor, ignoto, profundo. Yo encuentro tal causa causal en los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis. Antes de que se iniciara la aurora del Mahamantara, es claro que sattva, rayas y tamas
hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre cósmico común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales sumergidos entre ellos, que no tienen. Y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros Laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahamvantara. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica pues imperfección de los átomos primordiales, divinales,